buenas a todos. ¿Cómo llegan nuestras hermandades a la Cuaresma que iniciaremos en unos días? ¿Cómo está su vida interna? ¿De qué forma se preparan también espiritualmente para esa nueva Semana Santa? Hoy vamos a iniciar nuevamente estos programas de análisis previos a la programación de Cuaresma para tratar de acercarnos al estado en el que llegan nuestras hermandades a esta Semana Santa de 2026. Pero antes, como siempre, vamos a empezar este programa con ella. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos este último programa del mes de enero a tan solo escasos 20 días de iniciar esa nueva Cuaresma, 2 programas nada más que nos quedan por delante, pero como siempre queremos empezar también repasando las noticias más importantes del mundo cofrade almeriense de los últimos días. La Hermandad del Prendimiento está celebrando el triduo anual en honor al Señor del Prendimiento, presentado en un elegante aparato de cultos, luciendo el Señor su habitual túnica blanca y mantolín rojo. Decenas de hermanos están acudiendo desde este miércoles a la cita, que se extenderá hasta mañana viernes 30 de enero, cuando tendrá lugar también el devoto y solemne besapiés. La Hermandad de Pasión ya ha iniciado la venta de papeletas para participar en el sorteo de la obra que Pérez Indiano realizó en el Teatro Apolo, con la Virgen de los Desamparados como protagonista, durante la exaltación extraordinaria de Cristóbal Cervantes. Todo lo recaudado a través de esta curiosa y original iniciativa, la Hermandad lo destinará a su bolsa de caridad, por lo que todo el que quiera adquirir una papeleta podrá hacerlo en la Casa de Hermandad de la Corporación. Juan Francisco Escámez, actual hermano mayor del Perdón, ha sido designado como exaltador de las glorias de Almería en este 2026. La agrupación de hermandades y cofradías de la ciudad ya ha confirmado la noticia, que se adelantaba durante el acto de presentación del cartel oficial de la Semana Santa, confiando en Juan Francisco esta labor de exaltar las glorias de la ciudad en un acto que tendrá lugar el próximo mes de mayo y que podrás disfrutar también en directo aquí en Interalmería Televisión. Y en el programa de hoy hablaremos del estado de las hermandades. A las puertas de una nueva Cuaresma, iniciamos un año más estos programas de análisis para conocer cómo llegan las hermandades almerienses a una nueva Semana Santa, comenzando por el análisis interno y patrimonial de las mismas. Un análisis que nos llevará a debatir sobre la forma en la que las hermandades nutren sus vidas de hermandad, sobre la importancia que se le da a la práctica habitual y profunda de la fe y, en definitiva, sobre la puesta en práctica de la evangelización a las que están llamadas las hermandades almerienses.
Pues efectivamente, de nuevo, la cercanía con la Cuaresma que vamos a vivir en tan solo unos días nos lleva a hacer estos programas de análisis del estado de nuestras hermandades y, como comentábamos, queremos empezar a hacerlo por ese estado interno, esa vida de hermandad interna de las corporaciones, y también hablaremos del apartado patrimonial, un apartado que, aunque ahora profundizaremos, quizás sea de los que más está creciendo en los últimos años en la ciudad. Dicho esto, paso a presentar a la mesa que hoy me acompaña, una mesa fantástica que además repetimos un poco un formato que hicimos hace un mes, en el mes de octubre, para hablar precisamente de algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Empiezo por mi izquierda, Agustín García, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buena. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Y paso por aquí también, Raquel Criado. Raquel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias. Y querido Boni Blanco, muy buenas también. Muy buenas, aquí estamos una vez más. Como digo, repetimos un poco este formato, esta mesa que llevamos un poco a la actualidad, el mes de octubre, para hablar de algunas de estas cuestiones que empiezo a plantear para ir trayéndola a tierra, a la actualidad y a la situación, al presente de nuestras hermandades, para entender o intentar hacerlo el momento, como digo, en el que se encuentran de cara a esta nueva Cuaresma. Empiezo contigo, Agustín. Primero me gustaría que planteásemos un poco qué consideráis que debemos valorar a la hora de entender, ¿no?, o cuestionar ese estado en el que se encuentran las hermandades desde un punto de vista interno. Para ti, ¿cuáles son los síntomas que nos llevan a pensar que una hermandad pueda estar en un buen o en un mal momento de forma de esa vida interna? Bueno, ahora precisamente, ¿no?, cuando se inicia el trabajo de los preparativos de Cuaresma, el volumen de participación, ¿no?, el volumen de trabajo concentrado en unos pocos, que ha sido lo habitual hasta hace muy poco tiempo, el volumen de participación, bueno, pues es un síntoma claro de la vitalidad que tiene la hermandad, ¿no? Precisamente en las imágenes del previo se veía el tríodo de prendimiento en el que había hermanos incluso fuera de la capilla, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación ahora es cuando empiezan todos los preparativos más a fondo, la vitalidad y el paso de gente por las casas de hermandad es lo que significará el estado, el ambiente y bueno, y la participación que tienen los hermanos en su hermandad. Voy por aquí, Raquel. ¿Cómo crees tú qué consideras que también tenemos que valorar de cara a analizar ese estado interno de las hermandades? Sobre todo lo que ha comentado Agustín, la vida interna de la hermandad que vaya creciendo y que se vaya viendo pues ese bullicio, ¿no?, de los preparativos, que haya una nómina de hermanos que vayan a sacar su papeleta de sitio, que en los ensayos de las cuadrillas haya un volumen de costaleros y un buen ambiente y también algo muy importante, las labores de priostía, que aunque hayan estado a lo largo de todo el curso cofrade, ahora es cuando más se acrecientan, ¿no? Sobre todo el buen ambiente, ¿no?, que se genere dentro de cada una de las hermandades en estos previos a lo que es la Cuaresma y la Semana Mayor. Boni, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consideras que podríamos tener en cuenta para valorar este estado interno de las hermandades? Sí, creo que actualmente, como dicen tanto Agustín como Raquel, ahora es la época de mayor trabajo, de más concentración de personal, por así decirlo, dentro de las hermandades, pero creo que nos puede jugar una mala pasada, incluso hacernos una falsa imagen del estado real en el que está nuestra hermandad. A fin de cuentas, la hermandad no es solamente en Cuaresma. Una vez pasada Semana Santa, sin ir más lejos, hay que desmontar los pasos, a ver cuánta gente va. Hay hermandades que tienen cultos después de Semana Santa. Más o menos, creo que la vida y el estado de la hermandad no solo hay que medirlo en Cuaresma, sino que hay que hacer un cómputo global. Porque si nos centramos en Cuaresma nos puede dar esa falsa imagen de, bueno, es el momento de mayor atractivo que tenemos, pues evidentemente hay más gente, pero luego el día a día, ¿quién hay? Claro, y partiendo de esa premisa, Boni, ¿cuál diría entonces que es, o para ti, la sensación que tienes del estado en el que llegan nuestras hermandades? ¿Crees que esa participación se va extendiendo cada vez más allá de esos límites temporales sí, de la Cuaresma? Sí. Yo considero que ahora mismo la Semana Santa de Almería vive un momento de auge, tanto en estos meses previos como en general en todo el año. Y lo podemos ver pues la participación que tienen las hermandades. Vemos iglesias llenas, vemos cultos llenos, besamanos, via crucis, traslados, rosarios, todo está lleno. Las hermandades, creo, por lo menos las que yo tengo constancia, tienen las puertas abiertas todo el año y siempre hay alguien, siempre hay gente y siempre se está trabajando. Creo que eso es muy buena señal y que eso motiva un poco a seguir mejorando y a seguir en la misma línea. Claro, y que las propias hermandades crezcan desde los cimientos, ¿no? Entiendo, Raquel, porque al final engrosar las filas de nazarenos en una estación de penitencia, como dice Boni, quizás es lo más atractivo y, entre comillas, y que no se me malinterprete, lo más fácil, pero nutrir la hermandad durante el resto del año es un poco más complicado, digamos.
sí que es cierto que es lo que más trabajo cuesta, porque a veces nos centramos mucho en el hacer y nos olvidamos del por qué hacemos las cosas, ¿no? Y en ese por qué es donde pues tenemos que ir trabajándonos a lo largo de todo el año, ¿no? No solo los cultos que tenemos a nuestros titulares, sino pues la misa de hermandad. Yo lo digo mucho, ¿no? El Evangelio es fuente de conocimiento y es fuente de vida, ¿no? Y alimento. Y el conocerlo de esa manera nos hace entender más el por qué hacemos cada una de las cosas que ahora mismo estamos haciendo y que no se dejan de hacer durante todo el año. Y eso es importante que se trabaje en el seno de las hermandades, la Junta de Gobierno, los conciliarios y la responsabilidad de cada uno de los hermanos, ¿no? Que tenemos, ¿no? No solo el vivir nuestra estación de penitencia en el lugar en el que estemos. Me gusta mucho ponerme un hábito, me gusta mucho vestirme mantilla, me gusta mucho salir de costalero, pero eso tiene un sentido y tiene un porqué. Y eso es lo que se trabaja a lo largo de todo el año. Y estoy con Bonnie en que si van creciendo esa nómina de hermanos que durante todo el año hace vida de hermandad, es porque algo se está haciendo. Claro, y tenéis la sensación por las hermandades en las que estáis, las que os tocan un poquito más de cerca, que efectivamente se está creciendo el número de hermanos. Sí, yo sí lo veo. No es solo porque a veces desde fuera la imagen que se da que cuando crece una hermandad es por la imposición de medallas, ¿no? Entonces, llega la imposición de medallas. ¿Cuántos hermanos se van a poner la medalla? ¿20, 15, 18 o 50? No es solo eso. En todas las hermandades tenemos el hermano activo y el hermano pasivo, que también es bueno porque tiene su cuota de hermano y participa de esa manera. Pero ese hermano pasivo se va haciendo cada vez más activo. Yo lo veo en mis hermandades. Y entiendo que eso también es quizás porque últimamente o por el día a día o por el bullicio, por cómo vivimos cada uno de nosotros, necesitamos refugiarnos cada vez más en nuestras hermandades, que no son asociaciones de vecinos, sino que son comunidades cristianas, comunidades parroquiales en las que pues, nos escuchamos, nos ayudamos, nos comprendemos y en silencio pues, vamos viviendo. Y en el día a día, que esto lo tengas en tu hermandad, pues hace que te sientas más cercano, más unido y que participes más de la vida. Lo veo así. Claro. En el día a día en mi hermandad lo veo así. Claro. Agustín, ¿qué sensación tienes tú con respecto a esa participación, a ese crecimiento también de número de hermanos? ¿Crees que es algo palpable también, no solo en esas cifras, ¿no?, que se pueden ver muy fácil en Semana Santa, en los cortejos que pueden ir creciendo, sino en esa vida de hermandad, en esa participación y en ese número de hermanos? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, los números netos son favorables, ¿no? Efectivamente hay más altas de hermanos que bajas y parece ya que ha desaparecido el hermano guión compromiso, guión aportación económica, ¿no? Yo la percepción que tengo en las hermandades que participo es que prácticamente la gran mayoría de las altas de hermanos son gente con interés en participar en la hermandad. A raíz de lo que ellos decían, ¿no?, también la entrada a la hermandad tiene un orden lógico. Es más atractiva una hermandad en febrero y en marzo que en agosto. Entonces la cuestión es, la entrada normal es cuando hay más movimiento en la hermandad, cuando hay más posibilidades de convivir con la gente de la hermandad. Como bien dice Raquel, nos basamos en la vivencia del Evangelio, pero la vivencia del Evangelio y la hermandad es una vivencia del Evangelio en comunidad. Y no hay que olvidar que las hermandades, por encima de todo, la forman en un momento determinado X personas. Si esas X personas generan buen ambiente, un ambiente bueno alrededor, que delegan, que atraen a gente joven, que respetan a la gente mayor, al final harán que la convivencia en el seno de la hermandad, vivir el Evangelio en el seno de la hermandad, porque uno puede hacerlo de manera individual yendo a la misa los domingos, ¿no? La particularidad de la hermandad es esa. Yo entiendo que actualmente la hermandad ya se le ha quitado el sinbenito de gente rara, porque ya forman parte prácticamente de la vida diaria de la hermandad, y accede a la hermandad cualquier persona en su barrio o con amigos o a través de los colegios. Yo creo que es más fácil acceder, es más fácil conocer por dónde se puede ir una hermandad. Y evidentemente entiendo que ahora es el momento ideal del año, porque si hoy permitimos que vengan 10 personas, seguramente en agosto una de esas 10 personas irá a limpiar la Casa Hermandad. Si pretendemos que 10 personas nuevas vayan a limpiar la Casa Hermandad en agosto, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo veo que tiene una entrada lógica en la hermandad y a partir de ahí pues claro que se irán quedando menos. Pero lo atractivo de la hermandad, vivir en comunidad y en convivencia en la hermandad es precisamente ahora, ¿no? Claro. ¿Y crees que también, Agustín, en algún momento, creo que en temporada pasada incluso, hablábamos de lo que cambiaba, el sentido de que una persona pudiera ser o no hermana? Lo digo en el sentido de,
Muchas hermandades no requieren de ser hermano para participar en esa estación de penitencia, pero sí recuerdo que en algún momento hemos comentado en el programa como que aportaba una persona que, pudiendo salir en la estación de penitencia, se hacía hermano de la hermandad. ¿Crees que ese nutrir aún más la vida de hermandad hace que tenga sentido? Es decir, la persona que se hace hermana de alguna forma cambie su vida si quiere vivir la vida de hermandad, me refiero. Yo es que personalmente he vivido la experiencia de participar de hermandades sin ser hermano y participar de hermandades de manera obligatoria teniendo que ser hermano. Mi implicación ha sido la misma. O sea, no transformemos el ser hermano con una cuota, que era lo que se hacía en los años 80, porque presupuestariamente evidentemente se necesitaba, ¿no? Yo no soy partidario de obligar a nadie a ser hermano para participar en nada. Aquel que está a gusto en una hermandad, que se siente a gusto con las personas que la forman, que la rodean, que participan, será hermano de motu propio. No es necesario obligarle para salir en algo. Insisto, yo participé en una hermandad durante muchos años en el que no me obligaban a ser hermano y al final te haces hermano, puesto que si te tratan bien le coges cierto cariño y entiendes que quieres pertenecer a algo y que quieres colaborar de alguna manera con esa hermandad. También he participado en otras hermandades en las que por interés mío he tenido que ser hermano obligatoriamente. Mi implicación en la hermandad, mi sentimiento hacia la hermandad, hacia los titulares, no ha cambiado porque haya tenido que pagar o no obligatoriamente. Yo sí prefiero la situación de dejar que la gente decida ser hermano de la hermandad, porque seguramente ese hermano no se va a dar de baja a los 2 o 3 años, seguramente ese hermano va a participar más en la hermandad, puesto que lo hace con voluntad, no con una obligación. Claro, y que ha comenzado su actividad en la hermandad ya participando de ella. Claro, o sea, me refiero, él es consciente y quiere ser hermano de la hermandad, claro, puesto que la ha vivido con anterioridad. A lo mejor suena un poco, ha probado lo que es la hermandad y le ha gustado. Pretender obligar a alguien a ser hermano que pague X dinero, a lo mejor luego no le gusta, se da de baja. No creo, como estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo fomentamos para que la gente se mantenga en la hermandad? Obligando, porque además vamos a hablar, claro, obligando a pagar dinero no es la mejor forma de empezar. ¿Que puedes hacerlo y que alguien se mantenga? Por supuesto que sí. Pero yo creo que el que se hace hermano de manera voluntaria se va a mantener más tiempo en la hermandad, económicamente pagando la cuota y activamente participando en la hermandad, que aquel que obligas a hacerse hermano para salir. Claro. Boni, voy por allí. ¿Cómo lo ves tú este asunto? Pues concuerdo en lo que dice Agustín. Creo que ahora mismo la Cuaresma es un momento muy atractivo y al final no solamente tenemos que mirar lo que ya hay, sino lo que debe de haber. En ese sentido, es un momento atractivo, como digo, y entonces tenemos que abrir las puertas. No tenemos que encerrarlas y quedarnos los 5 o 10 que estamos siempre, sino abrirlas y hacerla atractiva para todos, sean hermanos o no. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que muchas personas se van a acercar. Nosotros, la hermandad, uno de los requisitos, por así decirlo, para ser hermandad tal, es llevar el evangelio, llevar la fe de Cristo y hacerla pública, ¿no? Pues si se acercan, pues bienvenidos son. Es otra manera de acercarse a la iglesia, acercarse al Señor. En este caso, pues hablamos de que a lo mejor alguien se acerca porque su amigo es el prioste, pues voy a echarle una mano que tiene que fundir la cera, que tiene que montar no sé qué, pues me acerco. Pues ya tiene ahí una persona que voluntariamente, como dice Agustín, está yendo a la hermandad. Tú no puedes ponerte en la puerta a modo segurate y decir, no, o pagas cuota o aquí no entras. No, las puertas están abiertas, que entre quien quiera, que vea lo que quiera ver, siempre entendiéndose, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, yo creo que si tú tienes un buen ambiente, sabes acoger y dejas que las personas fluyan, por así decirlo, dentro de tu propia hermandad, al final, de motu propio, se van a hacer hermanos y lo van a hacer con gusto. Y ahí los va a tener en agosto cuando haya que limpiar la hermandad, los va a tener en diciembre cuando sea un besamanos y los va a tener la Cuaresma que viene los primeros cuando haya que montar el paso. Claro. Has dicho 2 cosas, Boni, que me parecen muy interesantes. Lo planteo también Raquel para que nos lo comente. El tema de ese buen ambiente que también comentaba Agustín, también lo comentabais antes vosotros, y también esa responsabilidad de evangelizar, no solo haciéndose cofradía, sino también en la forma en la que se vive esa vida de hermandad y en parte también cómo vives tu propia vida, especialmente en las personas, entiendo, con esa responsabilidad dentro de las hermandades, ¿no? Entonces, en este sentido, Raquel, ¿cómo crees también que se encuentran nuestras hermandades almerienses? ¿Crees que son realmente conscientes de ese papel evangelizador, no solo cuando se es cofradía, sino en el día a día de la hermandad? ¿O es una tarea que se puede tener pendiente? Yo, que soy maestra, aunque no lo tengo muy en cuenta, pero sí tengo que tener presente la evaluación. Y creo que si nosotros terminamos nuestra estación de penitencia o termina nuestra Semana Santa y nos hemos quedado o nos quedamos en qué bien iba el cortejo, qué bien puestas estaban las flores, qué bonita la Virgen y qué bien salió todo, poco hemos crecido.
Pero si vamos más allá y vemos que cada año, cuando terminamos de hacer nuestra estación de penitencia, vemos al hermano de otra manera, lo miramos de otra manera, lo escuchamos de otra manera, hablamos con él de otra manera, tenemos más presente la caridad, sí estamos creciendo. Al final, el hacerte cofradía en la calle es un modo más de evangelizar, pero a lo largo de todo el curso tú vas creciendo si tú vas cambiando, si tú vas sintiendo que te vas acercando a Jesús. Yo conocí, una de mis hermandades, la Santa Cena, yo conocí la hermandad de la Santa Cena en la calle y la conocí con mis amigos. Y yo estaba con mis amigos en la calle y yo veía esas imágenes en la calle y al final iba pasando un año y otro año y yo me iba haciendo cada vez más consciente de que necesitaba a ese Cristo hecho Eucaristía en la calle y a la Virgen para crecer, ¿no?, en mi vida cofrade y en mi acercamiento a Jesucristo. Y yo me hice hermana porque sentía, pues eso, que mi Cristo de la Cena era como mi torrente de vida, ¿no? Y eso es lo que vive en una hermandad cuando al principio no eres hermano. Tú participas en tu vida de la hermandad y te vas dando cuenta de cosas y vas cambiando cositas. Y cuando van cambiando cosas en ti que te acercan a los demás, que al final te acercan a la vida de Jesucristo, necesitas ese compromiso de otra manera, porque tienes que... Claro. Tienes que verlo de alguna manera, claro. Interior. Siembra y al final, y para regarlo, lo riega en vida de hermandad. Claro. Y volviendo un poco también a ese análisis, ¿no?, que tratamos de hacer de nuestras hermandades. ¿Creéis que las hermandades son conscientes de que hay un poco más allá, ¿no?, como tú decías, de ese análisis estético, vamos a decir, de lo que es una estación de penitencia o en general esa vida de hermandad? ¿O se palpa que lo que vemos en la calle es el verdadero resultado de esa vida diaria de fe? Y una pregunta que creo que es muy importante que nos hagamos porque sitúa perfectamente si el horizonte que está marcando cada hermandad es el correcto o no. Porque si el correcto solamente, o sea, si el camino, el horizonte es el estético, como tú dices, te vas a acabar estrellando contra un muro. Entonces, ¿creéis que realmente las hermandades, o sentís que las hermandades de Almería están, o son conscientes verdaderamente de ese camino quizá más complejo, pero muchísimo más gratificante que se debe recorrer? Si en el programa de hoy y esta noche la de gente que nos está viendo que son cofrades se están haciendo la misma pregunta y sienten que tienen que seguir trabajando, es porque nos falta mucho camino por recorrer. Y si sienten que están en el buen camino, genial. Hay que seguir cuidándolo, trabajándolo y echándole una manilla a la hermandad que está al lado, que se desvía un poco del camino. Nos lo tenemos que preguntar y nos lo tenemos que preguntar, claro, en el día a día y en cómo vemos al otro, pero con la mirada de Jesús. Es que desde ahí es de donde somos capaces de ser conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Porque si no, al final, la única mirada que tenemos es una mirada egoísta. De yo voy a crecer más que tú, y yo voy a ser más que tú, y yo voy a intentar dar más que tú. Y desde ahí, al final nos quedamos pues en la calle. Claro. Agustín, te traslado un poco el tema. ¿Cómo valoras tú también estas pretensiones o estos horizontes que se marcan las hermandades? Hombre, yo siempre he defendido que como viva cada uno su fe en la hermandad es una cosa muy particular que es muy difícil de juzgar desde fuera, ¿no? Ahora sí, comparto con Raquel que este es un punto en el que no es que nos falte mucho, es que nunca será suficiente. Ahora, a mí me gusta pensar, porque así lo vivo yo y porque así lo percibo alrededor de la gente, que esto no es una asociación de petanca, esto va algo más allá de eso. Y si las hermandades en Almería están creciendo en participación, están creciendo en colaboración, entiendo que es porque realmente se puede hacer mejor, seguramente, pero realmente se está transmitiendo algo así, porque a lo mejor el símil puede que sea un poco... la asociación de petanca no están creciendo tanto como las hermandades. Entonces, no es solo una cuestión estética, no es solo una cuestión de pasar un rato con unos amigos que haces en un centro. Yo creo que puede ser mejorable, por supuesto que sí. Aquí también entramos un poco en una discusión que yo nunca he sido tampoco muy abanderado de ella, de atraer los conciliarios a los hermanos, fomentan en la hermandad, sí, no, en fin, pero que la realidad es que si la Semana Santa crece, crece con todo lo que significa la Semana Santa. Yo he defendido siempre lo mismo. Nosotros podemos ser autocríticos, debemos ser autocríticos, pero no debemos tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y estar siempre buscando lo malo que puede tener una hermandad. Si las hermandades de Almería crecen en su conjunto con todo lo que significa.
Hay algunas cosas que se pueden mejorar, otras que se pueden mejorar menos, unas que vamos a avanzar, otras menos. Esta evidentemente se puede mejorar, no es que se pueda mejorar, es que nunca será suficiente. Pero volvemos a lo mismo, si ya alguien entra en una hermandad de manera voluntaria, que no es de manera obligatoria pagar un dinero, me parece que quiere participar de algo en concreto. ¿Qué significa la Semana Santa? Evidentemente es un componente estético, barroco, porque estamos en Andalucía, pero eso es un día. El resto del tiempo, la gente que va a la hermandad, ¿por qué va? En fin, la gente que va a los cultos, ¿por qué va? Estamos hablando, ¿nos gustaría que la participación en los cultos fuera mayor? Pues por supuesto que sí, pero volvemos a repetir, las imágenes de prendimiento, dudo que hace 15 años hubiera tanto hermano en el trío de prendimiento como ahora. Además, en un día feísimo que hizo ayer el miércoles. Entonces me refiero a que esas son cosas que nos gustaría que fuera mejor, sí, pero no vamos a estar nosotros siempre criticando lo que hacemos mal, vamos a ser autocríticos para mejorar y vamos a ser conscientes que se está evolucionando en todo. Estoy totalmente de acuerdo, Agustín, sobre todo porque quiero recordar que vi hace no mucho un dato que decía la cantidad de cristianos, ¿no? de católicos que hay en el mundo. Creo que decían como unos 16 millones de personas que se consideran creyentes, pero obviamente no vemos 16 millones de personas cada domingo en la iglesia. Es decir, estamos hablando de que es una cuestión propia, ¿no? de lo que decía, ¿no, Raquel? De que hay gente que vive la fe de una forma más pasiva y otra gente que la vive de una forma más activa. Pero traslado un poco la pregunta, Boni, de nuevo a lo que plantean las hermandades. Es decir, ¿consideramos que las hermandades están sabiendo darle el valor que tiene esto, transmitirle ese valor a los hermanos para que esa participación vaya creciendo? Voy a ser un poco autocrítico, como dice Agustín, pero no tiras piedra al tejado. Pero creo que hay de todo, ¿no? Dentro de la Hermandad de Almería, como en la Viña del Señor, hay de todo. Y que hay una máxima que es que las hermandades no pueden ser solo cofradías, tienen que saber ser hermandad. Es decir, yo no puedo basar toda mi existencia en salir un día al año. Tengo que basar mi existencia en muchas más cosas, en caridad, en culto, en formación, en cuidar a mi hermano, en el ambiente, en simplemente saber estar al lado de otra persona. Eso es lo que hace grande una hermandad. Si yo baso toda mi existencia como hermandad en voy a comprar, que ojo, que está muy bien, simplemente digo que no es el único, ¿no? Claro. Voy a comprar esto porque, no sé, me viene bien, voy a invertir en un buen tallista, voy a hacer el mejor manto que haya en Almería, voy a no sé qué, voy a no sé cuánto, y solo lo centras única y exclusivamente en tu estación de penitencia, estás fallando por todos lados. Y a la larga lo vas a ver, porque si tú no tienes un patrimonio humano, una masa social que te sustente eso, el día de mañana te vas a ver solo. Tendrás los mejores bordados, los mejores tallados, todo lo que tú quieras lo tendrás lo mejor, pero en lo que hay que trabajar, que es en las personas, no. Entonces yo a día de hoy sí considero que muchísimas, por no decir casi todas, las hermandades de Almería tienen esto muy claro, de que no se trabaja por la estación de penitencia, se trabaja por la hermandad, por nuestros titulares, por el Señor y por nuestros hermanos también, ¿no? Pero creo que, como dice Agustín, nunca es suficiente. Y siempre hay que ir un pelín más y así seguir avanzando. Claro, a ver, yo creo que esto es un poco por decirlo de alguna manera, ¿no? La parte negativa, si es que queremos verla así, del hecho de ser una entidad religiosa. Es decir, como cristiano, independientemente de que estemos o no dentro de una entidad religiosa, que lo podamos vivir de forma particular, el espíritu del cristiano tiene siempre que ser el de tratar de acercarse lo máximo al Señor. Obviamente nadie va a ser igual que el Señor, entonces por eso siempre vamos a tener esa sensación de siempre necesitar un poquito más, pero creo que sí es interesante que no se pierda de vista, por lo menos, que aun siendo realistas con la situación, que sea una cosa que esté lo suficientemente presente en las hermandades como para que, sobre todo, ¿no? Vuelvo un poco a lo que decía ahí antes, ese ambiente que hay. De nuevo, no somos cualquier tipo de asociación, somos una comunidad religiosa, por tanto, sí es verdad que hay ciertas formas que pueden chirriar un poco aún en un mundo cofrade. Ojo, y que esto lo extrapolo ya casi hasta fuera de Almería. Vemos en otras ciudades que existen problemas también de este estilo y que incluso se pueden encrudecer hasta un poco más. Pero, como os digo, al final es igual que la participación activa o pasiva es una cuestión de la propia Iglesia, de la naturaleza de la Iglesia. Creo que en este sentido también ese crecimiento y ese avance, ese querer avanzar, pues también el que sea digamos, infinito, por así decirlo, pues siempre va a hacer que las hermandades tengamos que estar muy atentas a este tipo de cosas
para que ninguna oveja se nos escape del camino, ¿no? Pasa, Javi, perdona Sí. que te corte, es que no se puede disociar una cosa de la otra. Una cofradía pobre es una hermandad pobre. O sea, es muy difícil disociar una cosa de la otra. Se necesita tanta participación de gente, y no pretendo ser abogado del diablo, ¿no?, económicamente, que sin un buen ambiente en la hermandad, y volvemos a lo mismo, el que va a una hermandad no va a una asociación de petanca, va buscando algo más, viene atraído, pero una vez que está allí va buscando algo más. No se puede separar la cofradía de la hermandad. Habrá racha, habrá junta de gobierno, habrá legislatura donde haya mejor una cosa, peor otra, o pueden sacar tal, pero es que no va, una cosa no se puede separar de la otra. O sea, la cofradía en la calle es el reflejo de la hermandad en la calle. Puede ser que alguien llegue con una herencia arrastrada durante 2 o 3 años que esté haciendo peor una cosa y no se le note, pero a medio plazo al final se le nota. Estamos hablando de la participación, ¿no? Los grupos de confirmación que se han hecho en las hermandades, los últimos, Raquel, a lo mejor 12, 18 meses, ¿no? Yo no lo he visto en mi vida. Yo no he visto en la parroquia de San Pedro confirmándose 60 personas, ¿vale?, de las cuales la gran mayoría eran gracias a las hermandades. Yo no he visto en San Juan confirmándose 60 personas. O sea, me refiero, hay cosas, ¿vale?, que hay que mejorar, pero vamos a poner en valor también las otras, ¿no? Se está mejorando en todo. La frase esa que has dicho de los cristianos la dije yo aquí, ¿no? ¿Por qué a todos los cristianos no se les exige el mismo nivel de participación que a un hermano? Bueno, porque nosotros, si estamos en una hermandad, se supone que tenemos un plus más, pero es que no nos comparamos con un cristiano de la calle, vamos a compararnos con otro grupo católico. Yo creo que nos vamos mal. Deberíamos ir mejor, sí. Pero ya digo, sobre todo lo fundamental es eso. Una hermandad hecha cofradía en la calle, si tiene, hablando en plata, bordados buenos, orfebrería buena, bandas buenas, es porque por detrás tiene una vida de hermandad buena. Por desgracia, económicamente no se puede conseguir una cofradía en la calle buena si no te apoya una masa detrás. Y las masas detrás de la hermandad van por una serie de cosas y una de ellas es precisamente esa, la vida espiritual que se le puede dar en la hermandad. Pues hecha esta reflexión, esta última aportación, Agustín, nos vamos a ir rápidamente a publicidad. Dejamos aquí esta parte de análisis del estado interno de nuestra hermandad y, como digo, nos vamos rápidamente a publicidad y enseguida volvemos para hablar en este caso de otro de los elementos de análisis, como es ese patrimonio que también, como venimos comentando, se va atesorando en nuestras hermandades. No se vayan, que volvemos enseguida. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Estamos de vuelta para seguir hablando del análisis que estamos haciendo de nuestras hermandades. Como decíamos antes de irnos a publicidad, queremos abrir ahora el espacio de análisis a ese patrimonio, al apartado patrimonial de nuestras hermandades, que también es importante. Hemos comentado
lo fundamental como es ese estado interno, esa vida de hermandad, pero obviamente tenemos que hablar de patrimonio, sobre todo por el estado en el que se encuentra en general la Semana Santa de Almería, sobre todo porque hacía un poco de cuentas, ¿no?, con lo que se está trabajando actualmente, y prácticamente todas las hermandades están envueltas en algún tipo de proyecto, prácticamente, como digo, a excepción de un par de ellas, contando además que en la Soledad se está trabajando nada más y nada menos que en una casa de hermandad, que no es poco, pero a excepción ya os digo, de un par de hermandades, prácticamente todas están, insisto, inversas en algún proyecto patrimonial, además de cierta envergadura en la mayoría de ellas. Empiezo por ahí en esta ocasión, Boni. ¿Qué valoración haces del hecho de, como digo, que casi todas las hermandades estén trabajando en proyectos, insisto, de cierta envergadura para el patrimonio de la hermandad? Pues voy a recuperar lo último que ha dicho Agustín, ¿no? Y es que si tiene una buena masa social, lo que tú haces es de buena calidad, muy bueno, y haces cosas, ¿no? Porque tienes un sustento económico y personal. En este caso vemos que lo que veníamos diciendo, ¿no? La Semana Santa de Almería está de moda, tenemos gente y tenemos todas las hermandades trabajando, aprovechando, con muchas comillas ese aprovechar, pero esa cantidad de gente que hay, esa involucración económica, social dentro de la hermandad, aprovechándolo en, pues, nuevos pasos, nuevos diseños, una casa de hermandad que no es nada, se dice pronto, pero está ahí. Y eso lo que motiva a pensar es que se está haciendo bien las cosas, se está aumentando en patrimonio y que es el camino que hay que seguir. Raquel, ¿cómo lo ves tú? Insisto, ese hecho de que prácticamente todas las hermandades estén envueltas en algún proyecto patrimonial. Bueno, eso demuestra que cuidamos nuestra casa y que nos preocupamos, ¿no?, pues por mantenerla bien. No solo aumento de patrimonio, sino también restauración del patrimonio que ya tenemos. Y eso se hace con mucho trabajo en todas las hermandades. Y a mí lo primero que me demuestra es eso, que nos estamos cuidando y que estamos cuidando, pues, nuestra hermandad todo el año, y también, bueno, pues cuando nos hacemos cofradía en la calle, porque también estamos evangelizando. A mí una cosa que me parece muy importante es la formación de los hermanos de cara a una estación de penitencia. Si tú eres nazareno con un cirio, tú tienes un sentido. Y tiene un sentido que tú lleves un cirio, y eso hay que explicarlo. Si tú vas con un incensario y con una naveta, vamos a explicarle a esos niños y a esos jóvenes qué sentido tiene que se utilice el incensario, qué sentido tiene que haya unos ciriales delante de un paso, qué sentido tiene que vaya acompañado esos 5 sentidos que al final se ponen en la calle. ¿Qué sentido tiene? Eso es formación. Y al final hacen que cuidemos lo que tenemos, que cuidemos también nuestra puesta en escena, entre comillas, se me entienda, en la calle, y que respetemos lo que estamos haciendo en cada momento. Así creo que veremos cada vez menos nazarenos sentados en una acera con el cirio porque están así apoyándose, porque están muy cansados. Porque le daremos sentido y entenderemos lo que estamos haciendo y le daremos un respeto. Y el que se vaya aumentando el patrimonio, creo que es muy bonito, porque cuando tú pones tanto empeño en hacer algo y ese algo llega, lo ves y además lo puedes compartir con la ciudad de Almería y con la gente que viene, pues que te ensanchan, ¿no? Claro, y además, insisto, creo que es muy interesante el hecho de saber, pues, que no son proyectos pequeño en el sentido de, bueno, pues siempre se puede, estamos viendo por ejemplo ahora la Virgen de la Angustia, ¿no? Pues siempre se puede, el paño de la cruz, se podría poner, pero claro, pero cuando se está trabajando en este caso, por ejemplo, veíamos esa Hermandad de la Angustia, en una talla de un paso que cambia radicalmente la estética de la hermandad en la calle, es que son emociones también, como dices, ¿no, Raquel?, muy, muy importantes para ese cofrade. Sí, y bueno, yo ahora mismo puedo aterrizar lo que estoy viviendo en el seno de mi hermandad, y es que estamos entrando en Cuaresma, que nos está bullando el decir, oye, vamos a restaurar esto, oye, y sí, y detrás un tesorero que me dice, Raquel, hay que firmar una nueva certificación de obra. Y entonces dice, uff, ¿cómo lo hacemos? Y al final lo hacemos. Yo siempre digo, no os preocupéis, que el hombre propone y Dios dispone, ya veréis cómo esto sale. Y bueno, pues salen las cosas hacia adelante. Es muy difícil, porque todo, bueno, pues ahí hay que pagarlo, porque hay un trabajo detrás. Y ese precio, el precio del esfuerzo, pues del que
del que está bordando o del que está pensando cómo puede un paso de palio tener una nueva Ave María que esté relacionada con su hermandad, o cómo puedo tallar unos ciriales que estén relacionados y que no rompan la estética, ¿no?, de la cofradía en la calle. Y todo eso tiene un trabajo que hay que pagarlo y es muy difícil, cuesta mucho trabajo. Pero bueno, también hay esfuerzo y sobre todo ilusión. Y ya estoy con eso, nos tiramos para adelante, si no nos ha pasado nunca nada, no nos va a pasar. Es verdad que también, Agustín, estamos viendo de alguna forma ir culminando o ir avanzando también proyectos pues que a la hermandad ilusionan mucho, que incluso pienso, ¿no?, por ejemplo en el palio de Fe y Caridad, ¿no?, que de alguna forma estuvo ahí un poco parado durante algunos años, pero que de repente, prácticamente de un año para otro, el palio cambia radicalmente su presencia en la calle. Entonces, no sé si compartís que quizás estamos en un periodo patrimonial o el periodo patrimonial en la historia de la Semana Santa más importante en cuanto a crecimiento, en cuanto a calidad de ese crecimiento y en cuanto a rapidez de ese crecimiento, de la ejecución de esa obra. Bueno, eso sin duda, Javi. Eso sin duda. Como dice Boni, lo que se está ahora es confirmando el boom Semana Santa post-pandemia, presupuestariamente hablando. Es decir, si saco 50 nazarenos más, si tengo 50 hermanos más, si tengo 25 nazarenos más el año siguiente, eso al final... porque claro, a mí me hace gracia, Raquel es simpático, pero el tesorero de su hermandad tiene que salir tirándose de los pelos. Porque, no tiene mucho. Porque con Ave María no pagamos cosas, ¿no? Entonces hay que saber separar una cosa de la otra, ¿no? Efectivamente, patrimonialmente el mejor momento, porque además es que, como he dicho antes, todo va relacionado. En la Semana Santa tiene mayor participación, tiene mayor volumen de ingresos voluntarios, es decir, más permanente en el tiempo, ya no son compromisos del amigo de tu padre, el tuyo, que paga 1 o 2 años en cuanto puede devuelve el recibo, ¿no? Lo que sí se aprecia, no en una mayoría al 100%, ¿no? A ver si soy capaz de explicarlo, ya presupuestariamente no estamos tan limitados como antes. Es decir, los estrenos que se tienen que hacer a partir de ahora, como yo lo veo, tienen que ser definitivos. Es decir, es preferible tardar 2 o 3 años en estrenar una cosa que no estrenar 3 cosas un año que sean de una calidad baja. Esa sensación que había en los años 80, 90, que con unos presupuestos tan limitados lo que se buscaba más era la cantidad que la calidad, yo creo que en una gran mayoría, no en todas, la verdad, pero en una gran mayoría de hermandades ya han tomado esa decisión, ¿no? Es decir, lo que vamos a estrenarlo de calidad, que merezca la pena, porque presupuestariamente tenemos capacidad de afrontarlo, ya no es inimaginable dorar el paso como ha hecho Prendimiento, ¿no? Entonces es preferible tardar más tiempo y hacerlo bien, ¿vale? que no buscar alternativas o cosas, voy a hacerlo en caoba. Y no, pues si a ese paso le pega en dorado, ¿por qué no? Pues bueno, el tiempo que se tarde, ¿no? Esa es la sensación que yo veo ahora, patrimonialmente, todas las hermandades están haciendo, casi todas las hermandades están haciendo cosas de calidad, ¿no? Al final lo que dice, yo pues de memoria, hablo de estrenos de este año, el Prendimiento, la restauración del Ángel y del Señor de la Oración, la Saya de la Macarena, el que ha estado mucho tiempo parado, el de la Buena Muerte, en fin, las cosas van mejorando en calidad y en cantidad, sobre todo por eso, porque somos más y cuanto más aportamos, más presupuesto tenemos para afrontar los gastos. Claro, me parece también muy importante a la hora de analizar ese crecimiento patrimonial. Estamos diciendo que quizás sea, o lo afirmamos, ¿no?, que es la época de mayor esplendor en este sentido, pero eso no quita, como bien dice Agustín, que quizá esas prisas o quizá pensar o tener todavía esa mentalidad, ¿no?, como tú dices, de años anteriores. Lo digo porque al final también creo que, bueno, hay proyectos muy interesantes sobre la mesa, pero también creo que correr puede echarlo al traste, porque un buen proyecto en dibujo, en diseño, puede ejecutarse mal. Yo creo que ya hay experiencia en Almería suficiente, que cada uno tendrá su idea en su cabeza de querer, como he dicho, hacer 3 cosas muy rápido y 3 cosas que hoy en día no valen, ¿vale? Además, la experiencia en esto es importante, ¿no? Está muy bien que llegue gente joven, ¿no? Y además la mezcla entre la gente joven y la gente que tiene experiencia en gestionar este tipo de cosas. Lo que he dicho antes, vamos a intentar que hacer cosas definitivas, no hacer cosas por tenerlas, que eso quizá era la situación de los años 80-90, también hay que ser conscientes que en esos años se estaba limitado presupuestariamente, no se podía acceder, ¿vale?, a determinado nivel en los estrenos. También hay una cosa que ha cambiado muchísimo, antes había 3 artesanos en Sevilla,
Ahora ya podemos ir a Málaga, podemos ir a Huelva, podemos ir a Granada. Eso, acercarte en kilómetros y aumentar la oferta de trabajo, evidentemente baja la calidad, baja el precio y aumenta la calidad, ¿no? Entonces se han conjugado un poquito las dos cosas, ¿no? ¿Qué le falta a Almería para terminar de dar ese salto? Que hubiera artesanos aquí, ¿no? Aquí todavía no hay un nivel de artesanos muy alto como para que las hermandades no tengan que salir fuera. Seguramente si tuviéramos artesanos aquí en Almería serían más baratos, que es lo que hemos dicho siempre. Una hermandad de Sevilla le sale mucho más barato que una hermandad de Almería. ¿Por qué? Porque a la hermandad de Sevilla le supone una publicidad al artesano, a la hermandad de Almería no. La hermandad de Almería va por el nombre que tiene. Si tuviéramos artesanos en Almería, pues conseguiríamos eso. A lo mejor una hermandad de la capital le encarga algo a un artesano de aquí y puede venir una de la provincia. Ya no es necesario que vayamos a Sevilla, ¿no? Entonces, es una mezcla que la Semana Santa evoluciona en todo. También ha evolucionado en la cantidad de artesanos que producen trabajo ahora mismo en Andalucía. Claro, y también incluso, Boni, en el hecho de la cantidad de información a la que pueden acceder a las hermandades en cuanto a poner sobre la mesa, ¿no?, diferentes posibilidades, diferentes presupuestos, diferentes artesanos, como está diciendo Agustín. Y también quería que comentásemos en esta línea, Boni, el hecho también de mirar un poco hacia el futuro. Es decir, ahora mismo, mirando hacia adelante, no se presupone un futuro tan difícil, que todo puede pasar, pero me refiero, sentimos que estamos con la flechita hacia arriba, ¿no?, como se suele decir. Sí, bueno, no podemos asegurar el futuro, pero creo que por eso es muy importante que todas las hermandades no hablen de proyectos de juntas de gobierno, sino proyectos de hermandad. Efectivamente. Que sea toda la hermandad, independientemente de las posiciones y creencias dentro de, que sea toda la hermandad la que se sume al proyecto, la que arrime el hombro y la que tire para adelante, porque si lo centramos en una junta de gobierno, las juntas de gobierno son caducas, tienen los años limitados y aunque se vayan sucediendo cargos, etcétera, habrá un momento que se termine y puede llegar en las siguientes elecciones, ganar otra persona que esté totalmente en contra, y cuando no hay un proyecto serio, no hay un proyecto de hermandad en sí, te lo puede tirar todo al traste y puede dejar algo parado, aunque sea de muy buena calidad y sea lo mejor que pueda haber en Almería, te lo puede dejar parado hasta que venga otra persona afín y lo recupere. Entonces, si nosotros desde el primer momento, y irlo también un poco al tema que traíamos al principio, tenemos ese buen ambiente en la hermandad, ese compañerismo, eso saber ser hermanos, cuando se sientan todos en un cabildo y se dice, señores, tenemos, por suerte, 10 proyectos de paso de misterio. ¿Cuál creéis que es mejor? Y toda la hermandad dice, venga, pues vamos a tirar por este, es toda la hermandad. No es una junta de gobierno, no es un grupo reducido de hermanos. Entonces, eso a la larga, al futuro, te va a permitir hacer algo de buena calidad, incluso dentro de con rapidez. Y sabes que no te lo van a parar, sabes que no se va a parar ese proyecto y que va a seguir funcionando para adelante. Claro, incluso Eso es cultura cofrade, en verdad, y es sentido común, ¿no? Claro. Sí, bueno. Hay una serie... No, pero bueno, el sentido común muchas veces es el menos de los comunes de los sentidos. Sí, ¿no? por eso mismo. Eso es sentido común. Hay proyectos que son inabarcables en 3 años, en 4 años, ¿vale? Entonces, aquí parece que las casas hermandad se tiene claro que tardan mucho en pagarse, el resto de las cosas a lo mejor no se tiene tan claro. A lo mejor hay proyectos que es imposible pagarlos en 4 años. Pero bueno, las reglas establecen que con un mínimo respecto, o sea, una inversión superior a un porcentaje del presupuesto tiene que ser aprobada por la Asamblea de los Hermanos. Evidentemente, si tienes un mínimo de cultura cofrade y de sentido común, sabes que la siguiente Junta de Gobierno lo que tiene que hacer es seguir pagando lo que hay, que lo han aprobado, como tú bien dices, lo han aprobado los hermanos. Claro. No lo han aprobado Periquito, hermano mayor, y Fulanico, el teniente hermano mayor. Eso es fundamental y volvemos a lo mismo. Si queremos hacer proyectos de calidad, seguramente en 3 o 4 años no se van a poder abarcar. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Pasos como los años 80, 90 de serie de latón? ¿O queremos hacer una orfebrería buena? ¿Queremos hacer bordados buenos? Necesitamos más de 3, 4 años para poder pagar. Y es que no es un proyecto, como dice Boni, del hermano mayor, es un proyecto de la hermandad, porque es la hermandad la que tiene que decidir y es la que tiene que votar ese resultado. Puede ser que una hermandad llegue y proponga un proyecto y se le echen para atrás, porque a lo mejor la decisión de la Junta de Gobierno no tiene el apoyo de la mayoría de los hermanos. Bueno, pues de la misma manera que hay que ser conscientes que si sale el que venga por detrás lo tiene que asumir, pues la Junta de Gobierno tiene que asumir con toda la naturalidad del mundo que su hermano ese proyecto no coincide, no le gusta o no... Tal. Ahora, vamos a intentar hacer cosas que merezcan la pena, que sean definitivas, ¿vale? No podemos tener hermandades pensando que cada 15, 20, 25 años tienen que cambiar sus pasos. En los años 80 no había más remedio porque económicamente no era viable. Ahora mismo vamos a hacer proyectos a largo plazo que son evidentemente económicamente muy superiores a lo que se ha hecho antes, pero que hay capacidad para hacerlo realmente. Claro, y además a mí creo que esto aporta una cosa, Raquel, en el propio seno de la hermandad, que el hecho de si se consigue, ¿no?, esa
unión en cuanto a esos proyectos, también se genera un sentido, por un lado, de responsabilidad y por otro lado, de ilusión. Es decir, el hermano que se siente implicado con su hermandad va a estar todavía más implicado porque comparte, ¿no?, en este caso, esa ilusión también de ver cómo se va haciendo un proyecto patrimonial que, como digo, o como decía Boni, pues tiene el respaldo, ¿no?, de ese propio hermano. Es decir, que ayuda también incluso a esos engranajes de esa vida diaria de la hermandad. Claro, evidentemente. Y también al cuidado de ese patrimonio, ¿no? Al no pensar, esto lo hizo esta Junta de Gobierno, bueno, ahora estamos nosotros, venga, vamos a dar una vuelta, vamos a cambiarlo. No. Eso nos da sentido de unión, ¿no? De que todos somos uno y que todos vamos al mismo sitio. Y al final el cuidado de ese patrimonio también es una forma de valorar lo que tenemos y de respetarnos también los unos a los otros y bueno, pues lo que tenemos en nuestra hermandad y lo que se va incorporando con el paso de los años, que también es algo que es bueno tener presente, ¿no? Cómo nos vamos enriqueciendo. No solo lo que tiene mucho tiempo en nuestra hermandad, y hablo de esa solera, ¿no? Yo me voy mucho el tema Rocío, ¿no? A esa medalla, ¿no?, que está ennegrecida por los caminos y tiene muchas vivencias y eso hay que respetarlo y hay que cuidarlo también. Claro, como digo, muy interesante porque además estamos viviendo en una época en Almería. Hablabas de la Hermandad del Rocío precisamente, Raquel, también otra hermandad inversa en esa casa de hermandad. En ese casoplón. En ese casoplón de hermandad, que además me consta que va a buen ritmo, ¿no? Sí, va a buen ritmo. Qué bien. A veces dices, es muy grande, pero es mucho más fácil levantar una obra nueva que... Ya, sí, sobre todo en zonas tan antiguas de la ciudad. Sí. Pues dicho esto, vamos a ir terminando ya el programa. Es que estoy pensando, Agustín, que no quiero que se me olvide que tenemos que comentar una cita que tenemos mañana en la Casa de Hermandad de la Santa Cena, que te voy a pedir a ti, porfa, que lo expliques por la implicación que me consta no hacerlo yo. Haces bien. Bueno, mañana tenemos una tertulia, charla, conferencia, coloquio, como se quiera llamar, ¿vale?, respecto a la situación del periodismo, o sea, de las cofradías en el periodismo. Se sale un poquito, ¿no?, de lo habitual, que siempre son temas muy maníos, siendo nosotros los mismos que hemos reiterado muchas veces el mismo tipo de conferencia. Y bueno, pues la idea es invitar evidentemente a todos los cofrades de Almería, a aquellos periodistas que quieran aprender algo de los 3 magníficos invitados que tenemos, y luego se abrirá el bar de la hermandad, ¿no? Irá Ignacio Cáceres, que es un compañero vuestro de Sevilla, que está relacionado con el Cabildo de Mucho Deporte, ahora mismo está en Canal Sur, que también participa, colabora con El Llamador y con el programa Vocación. Irá Álvaro Hernández, ¿no?, que yo creo que es el periodista cofrade más famoso de la ciudad. Y bueno, y viene también Javier Morales para de alguna forma, bueno, dar la versión de la radio, tele, prensa escrita y demás. Bueno, pues hemos buscado 3 personas jóvenes con cierta ilusión y cierto impulso para generar noticia y contenido de la Semana Santa, a ver de qué nos deleitan el viernes en la Casa Hermandad de la Cena a las 9 de la noche. Pues dicho queda, y tenéis la invitación que hago extensa a todos los espectadores del programa para disfrutar de un rato de charla que siempre gusta, ¿no?, hablar un ratito, como digo yo, de cofradía. Yo obviamente agradezco la invitación, Agustín, que me habéis hecho, yo encantado, la verdad, un auténtico privilegio. Y lo que ha dicho, después habrá un ratito también de post-charla, de post-conferencia, con ese bar de la hermandad, que también contribuimos precisamente a que esta Hermandad de la Santa Cena, que tan buen camino lleva durante tantos años, pues siga creciendo y siga haciéndose ese hueco de una de las hermandades importantes de nuestra Semana Santa. Así que dicho esto, pues Agustín, Raquel, Boni, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Nosotros nos despedimos ya, eso sí, recordad que vamos a seguir en estos 2 programas previos que nos quedan a la Cuaresma, analizando todo lo que está ocurriendo en nuestra Semana Santa, en cómo llegan las hermandades de Almería a la próxima Semana Santa de 2026. La semana que viene lo haremos hablando de esos itinerarios que se están terminando de cerrar de cara a las jornadas de nuestra Semana Santa, que ya hay algunos cambios anunciados que son interesantes y que comentaremos, como digo, la próxima semana. Así que dicho esto, nos despedimos y, como digo, esperamos el próximo jueves aquí en Interalmería Televisión. Hasta entonces.